Buenas a todos, seguimos con nuestros vídeos de estas películas de Disney. Y en esta ocasión toca El dragón chiflado. Y la verdad es una película que no estoy seguro de si vi en algún momento o si esta es la primera vez que la veo. Y si la vi muy pequeño y no me acordaba. Es una película que es experimental en parte como lo es fantasía, solo que en este caso en vez de basarse en lo que es la música, se basa completamente en lo que es la animación. Entonces te van a mostrar pues los entresijos de los estudios Disney en esta época. De hecho, mostrarán indicios a otras películas que posteriormente se lanzarían. Recordemos que en este momento, hasta el momento, solo se habían lanzado Fantasía como película, Pinocho y Blancanieves, de las cuales, de hecho, en esta producción habrá varios cameos, varios easter eggs, varias referencias, ¿no?, a estas producciones, pero también habrá a Bambi y a Dumbo, que serán las siguientes producciones que serían lanzadas. La película, ya os digo, es como un documental, pero aparte de como un documental hecho en plan tono humorístico, como se hacía antiguamente este tipo de cosas, y como comentando como si fuera una película a la vez. O sea, es la historia de una persona que va a vender su historia a los Walt Disney Studios. Ya para empezar, en los créditos podemos ver diferentes representaciones de los actores, creo que son, y de las cosas que veremos a lo largo de la cinta, de manera pues cómica, dibujando los personajes de manera cómica. La película al principio está completamente en blanco y negro, pero a lo largo de la cinta pues se irán implementando una serie de cosas como si esto fuera una especie de Cantando bajo la lluvia Made in Disney, ¿no?, hecha al estilo Disney. La historia comienza de un matrimonio que la mujer le está contando a su esposo la historia del dragón chiflado y consideran que esta sería una muy buena historia para llevar a los estudios Disney, lo cual es verdad. Lo que pasa es que la mujer quiere que su hombre haga las cosas y que él sea el que tenga la iniciativa de hablar con el señor Walt Disney para poder realizar o para llevar a cabo esta idea. Entonces, bueno, porque básicamente, entre otras cosas, este hombre parece ser que tiene contactos para poder entrar allí, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que se dirigen hasta allí y la esposa finalmente se va y le deja a su aire, al hombre, pues para que se encargue de llevar a cabo todo esto. Entonces el hombre pues entra y bueno, aquí ya tenemos una de las controversias porque bueno, una de las personas que se encargan de dirigir lo que son las reuniones con el señor Walt Disney, de planificar un poco su agenda y todo eso, pues él es el que le va a conducir. Lo que pasa es que este hombre de la idea, pues se irá escapando a lo largo de todo el estudio de Walt Disney, lo cual me sorprende que nadie le diga nada en ningún momento. Parece ser que en parte, no sé, si tiene mucha confianza o qué pasa, porque parece ser que cualquiera puede ir por allí y que te vayan mostrando las cosas. Entonces el primer sitio al que accede es un estudio de animación, de dibujo, donde se nos presenta lo que serían los esbozos para hacer Bambi, entre otras referencias, porque podemos ver, por ejemplo, también a los minotauros y a otros tipos de dibujos que hay allí. Allí, bueno, tras tropezarse con uno de los esqueletos que tienen allí supongo que para hacer los modelados de lo que sería esta producción, pues el hombre le explica que están dibujando un elefante con sombrero circense, y en este caso pues sí, ya sabemos qué películas hay en Estudio Disney, pues obviamente sabremos que están planificando cómo dibujar lo que será en el futuro Dumbo. Esta película yo creo que cuando se lanzó pues no sé si estaría proyectada en el cine o no, pero desde luego, hombre, yo supongo que sí, teniendo en cuenta el año en que salió, pero desde luego es como una especie de referencia o de mostraje de cómo trabajaban en los estudios Disney, porque completamente todo el momento te está mostrando desde la animación, el color, cómo hacen el sonido, cómo hacen que la animación se mueva.
cómo se hacen las diferentes voces de los personajes. Entonces todo gira en torno a esta idea. De ahí el hombre pasaría, pues por ejemplo, por un estudio donde están grabando las voces para un corto animado de Disney que tenemos, creo que se llamaba La gallina Claudia o algo así, con el Pato Donald interpretando un tema musical, pero estos son los actores y podemos ver a estos actores, ¿no? También, bueno, le muestran cómo hacer la voz del Pato Donald, él va plasmando sus ideas. Sin embargo, aquí tenemos todo el rato a esta persona del inicio que os comentaba, el que planifica las reuniones de Walt Disney persiguiéndole para intentar hacer que tenga esa reunión con Walt Disney, lo cual yo no entiendo el por qué este hombre se va escapando por todo el estudio para no hacer lo que ha ido a hacer. No lo entiendo, la verdad, pero bueno, sucede. Entonces, bueno, en la película pues vemos diferentes tipos de cosas, de momentos icónicos, vemos como él, entre comillas, se lleva muy bien, o más bien intenta ligar con una de las chicas que hace las voces del famoso tren de Dumbo también, que tendría su corto animado. En esta película podemos ver el corto animado de este tren, antes de que este tren apareciese en Dumbo, lo cual a mí eso sí me gustó, porque la verdad el sonido de este tren, la música que hace, pues siempre me pareció bastante carismática y no sé, me trae recuerdos de cuando yo veía esa película de niño. Así que bueno, yo estoy contento con ver este pequeño tren aquí también representado. Nada, el hombre este sigue escapándose por todo el estudio. El siguiente cuarto al que llega se ve alumbrado por una luz y finalmente todo empieza a estar en color y nos muestran pues cómo llevan el color a los diferentes momentos. Y entonces, bueno, vemos la implementación del color, cómo sería la paleta de colores, cómo sería la profundidad en el bosque. Yo creo que este bosque es el de Bambi, me da la impresión. También vemos al Pato Donald aquí en forma de caricatura o de dibujo animado, el cual pues explica cómo puede moverse usando sus patas y iba cantando una canción animada de Granja y tal, y yo creo que ese es uno de los momentos más lindos de esta película. Pero ya os digo que todo el rato es como un documental, ya os digo, completamente. La música está siempre ceñida o bañada con las canciones típicas de Disney de este momento, de las producciones que tenía. O sea, vamos a escuchar desde versiones de las canciones de los enanitos, un poco de otras películas, tipo Pinocho y eso, porque básicamente pues son las cosas que había en aquel momento. Lógicamente, pues también vemos, avanza por ahí y vemos también figuras de lo que serían pues las diferentes figuras que tendrían pues para hacer diferentes películas, entre las que está un caballero del propio libro que he leído a vender, porque parece ser que esa idea ya estaba más que vendida. Vemos también alguna figura de fantasía, que de hecho se lleva una, pues, le hacen un esculpido de su propia cara en plan caricatura. Vemos otro estudio donde, bueno, vemos a otra de las salas, porque el hombre constantemente se está escapando y constantemente estamos viendo los diferentes momentos y los diferentes elementos que componían Walt Disney en aquel momento, Walt Disney Studio. Yo no sé si esta película más bien era lanzada o más bien realizada en plan de una forma entretenida, ver cómo trabajaban dentro de los estudios Disney y ser enseñada a productores o personas que fueran a trabajar el estudio o a inversores del estudio o algo así, porque desde luego sí que te muestran un montón de cosas, cómo se trabaja allí. Es una película, pero más bien yo diría que es como un documental, ¿no? Tenemos luego la escena de un baby que está allí, un bebé, allí en una de las salas que están pues usándolo como modelo para un corto, el cual se trata de un bebé que es súper listo, y a este bebé súper listo pues puede hablar de pequeño, se hace súper popular por eso.
toda la gente le hace caso, los pobres padres no pueden pasar tiempo con él debido a su popularidad. Así que básicamente lo que intentan es intentar atraer la atención, o sea, intentar verle desde donde pueden, desde la lejanía y todo eso. Que básicamente este corto es como una representación del poder juvenil en los infantes, ¿no? Como básicamente si un pequeño es súper famoso, su familia pues no tendrá nada que ver, o esa es la intención, no sé, de este corto o algo así, pero bueno, de repente el bebé deja de poder hablar, entonces los padres finalmente pueden pasar con su bebé. Así que bueno, finalmente todo acaba bien porque el bebé puede terminar pasando con su familia. Pero yo os digo, es un corto, pero está hecho, ni siquiera este corto está hecho como la animación tradicional, está hecho como por dispositivos y te van contando cómo se realizaría por dispositivos. Después vemos, antes de que salga de esta sala, cómo el hombre habla con las personas por ahí. Vemos al actor de Goofy, vemos al actor de Pluto. O sea, entonces en ese sentido, pues sí es interesante verla. Tenemos un corto de Goofy de estos antiguos que a mí la verdad tampoco es que me llamen mucho la atención, estos cortos de Goofy. Se me hacen un poco, no sé, supongo que son de su tiempo y no es que se me hagan súper entretenidos. Entonces en este caso pues es Goofy galopando sobre un caballo, mostrándote las mejores maneras, la forma más adecuada para galopar en un caballo. Finalmente pues el secretario consigue alcanzarlo, dice que ya no le va a perder ojo. Finalmente este hombre llega con Walt Disney, le dice que le trae una buena noticia, un proyecto. Entonces el Walt Disney, pero el propio Walt Disney, o sea, el señor Walt Disney de verdad, pues básicamente lo que le ofrece es que le cuente la idea, pero que primero van a ver un corto. Y ese corto pues es el corto de lo que él había ido allí a promocionar. Y este corto, que es precisamente El dragón chiflado, y así es como se llama la película, pues se trata del corto de que un dragón está asustando a la gente cercana. Pues obviamente porque creen que un dragón pues te va a hacer daño y va a ser malvado y todo eso. Entonces un niño va a intentar ver cómo es el dragón, que yo no entiendo cómo va un niño pequeño a ver cómo es un dragón, pero supongo que por la curiosidad. Afortunadamente a este niño no le pasa nada, porque el dragón, en vez de querer echar fuego y devorar y destruir y todo eso, pues lo que quiere es crear poemas, cantar, entretenerse. Entonces, bueno, la verdad es que el niño le dice, bueno, que eso está muy bien, pero que van a mandar un caballero por él, aunque él no hace ningún caso. Entonces, bueno, el niño intenta hablar con el caballero, que es un caballero bastante mayor ya, o sea, por lo que parece. Y nada, le dice pues que este dragón pues que no tiene intención de pelear. Entonces el caballero se sorprende de esto y decide acompañar al pequeño niño para hablar con el dragón. Y el dragón pues, antes de hablar de si pelear o no pelear o no sé qué, está haciendo su propio picnic sobre su panza y nada, ahí empiezan a hablar pues de poesía y de cosas y no hablan para nada del evento que todo el mundo espera y que todo el mundo cree que va a suceder, que es el gran combate entre ambos. Entonces el niño les hace caer en la cuenta porque están dando como cada uno poesías y entonces él les dice pues lo que va a acontecer. Entonces en este caso pues el dragón le dice eso, que no está muy de acuerdo con lo que va a acontecer, entonces pues empieza a sobredorar sus cosas para apartarse, pero el caballero dice eso, que no va a pasar nada y que van a hablar de las cosas y van a tener un plan, etc. Bueno, finalmente lo que sucede es que entre los dos interpretan una especie de combate, obviamente no se están enfrentando de verdad, porque obviamente pues el dragón estaba molesto, porque no quería ser atacado por jabalina ni por nada parecido, pero el caballero le cuenta su plan. Entonces interpretan que se están peleando, como ya os comenté, y realizan este combate entre el caballero y el dragón. El caballo que acompaña al caballero tampoco se lo esperaba y de hecho se aburre, se nota desde un momento que se aburre. Y nada, finalmente pues la gente va apoyando tanto al dragón como al caballero y finalmente pues
se resuelve este entuerto y el caballero les cuenta pues el buen corazón que el dragón tiene. Entonces, bueno, finalmente lo acepta, la gente lo acepta, porque ven que está actuando cuando le clava la jabalina y todo eso, y que en realidad el dragón tiene buen corazón. Así que nada, lo aceptan, lo llevan a cenar y a comer y a festejar. Y finalmente así es como acaba este corto. El cual, la verdad, sí que utiliza animación interesante y es bien llevado y tiene alguna canción y tal, pero para mi gusto no tiene un gran problema, y es que la película gira en torno a la idea de este corto y a mí no me parece tampoco excepcional el corto. Entonces, bueno, finalmente el hombre, que esta era su idea, acabamos viendo que vuelve con la mujer y la mujer le dice que perdió mucho el tiempo y que por eso esta idea ya se llevó al... Finalmente pues acaba así, o sea, no tiene ni una conclusión buena. Conclusión de esta película para mí, básicamente era una forma de mostrar cómo se trabajaba en Walt Disney Studios en este momento, o cómo querían mostrar que se trabajaba en este momento. Creo que tiene alguna idea interesante, como poderte mostrar cómo se realizaban los efectos sonoros, el tipo de color y todo esto, pero es más como un documental que más una película, como se plantea, ¿no? También, bueno, los cortos, ya os digo, ni el del bebé ni de Goofy me parecen ninguna maravilla. O sea, de hecho la idea del bebé me parece súper extendida. Yo os la resumí muy breve, pero es que no tiene más que eso, solo que es súper extendida la idea. La de Goofy, bueno, es simplemente un corto más que podríamos ver en cualquier momento, pero además un corto que a mí no me parece de los mejores ni de lejos. No me parece un buen corto, la verdad. Y nada, respecto a el dragón chiflado, pues es lo mejor que tiene la película, pero es que tampoco yo creo que sea un elemento que vaya a definir que la película es buena, porque aunque el corto del dragón está bien y sí que dura más y creo que dura como 20 minutos, es cierto que no me parece para nada que fuera una razón de peso para tú ver esta cinta. Entonces, aunque entiendo la idea de que quisieran mostrar este tipo de cosas y que es una idea experimental a la hora de trabajar en Walt Disney y hacer esta idea igual que hicieron Fantasía, pues para mí no es ni de lejos la mejor película de las clásicas, de las que hemos visto hasta ahora, desde luego que no. Entiendo su idea, pero no convence. O sea, hay cosas que yo entiendo que es interesante de ver, pero es que esta es una idea súper alargada y que más que una película debería haber sido como un documental, que de hecho es lo que es, solo que te ponen algún corto pues para complementar. Pero en general no me parece una película que se tenga que tener en cuenta. Puedes perfectamente pasar de esta película si no te interesa verla. Si lo que te interesa es ver cómo se trabajaba en Walt Disney antiguamente, el tipo de cine, de producción y eso, que a mí sí que me interesa, lo que es las voces, por ejemplo, lo que es el sonido, eso sí que es una parte que a mí me interesa. Bien, eso está bien. De hecho, el corto del tren me parece lo mejor para mí. Y ahí lo que están enseñando es cómo hacen los sonidos en un corto y cómo usan las voces en un corto. Y eso sí me parece que está bastante bien. Pero porque a mí me gusta eso. Quiere decir que es una película que realmente, si no te interesa lo que es el mundo de producción de las películas de Disney, no te va a captar la atención. No vas a encontrar algo relevante que digas que es buena por esto o por aquello. Entonces, creo que si quieres ver al específico de cómo se trabajaba en este momento y ver las cosas de este estilo está bien, pero yo os digo, no puedes estar perfectamente sin verla porque no tiene nada así ultra relevante y es más como un documental que te enseñan cómo trabajan dentro de Disney. Bueno, una cosa que sí que se me olvida decir es que me da la impresión de que Mickey en Fantasía, Saludos Amigos con Donald y tal vez aquí Goofy en este dragón chiflado serían como los más representativos de los cortos que ellos tenían que en películas. Eso quiere decir que posiblemente cada uno de ellos tendría un corto en una de estas películas, lo cual es interesante. Aunque no recuerdo si en Saludos Amigos también había
corto de Goofy. Lo que sí que sé es que luego Donald también tendría su película con Saludos Amigos, que es otro experimento, pero que yo creo que salió bastante bien. También decir otro par de apuntes. Esta película no tiene ninguna representación en ningún videojuego. Yo de hecho conocí el corto del dragón chiflado por un cómic que leía de pequeña, que había en casa de mis abuelos y eso. Y entonces ahí sí que lo conocía, la historia del dragón chiflado. No me recordaba cómo era, pero sí que sabía que la había leído en algún momento. Lo que sí, el dragón chiflado no tiene ningún tipo de representación en ningún juego. Nada de lo que aparece aquí, lógicamente. Y no sé tampoco cómo podrían hacerlo. Es cierto que de los otros hasta el momento sí que había algún tipo de representación en algún videojuego, pero en este caso no. Y bueno, he de decir que tal vez como una invocación, un el dragón o algo así, o un minijuego de baile, bueno. Pero desde luego no hay ningún tipo de representación y supongo que a la vez no están interesados. Así que, bueno, creo que es una película, un proyecto que no pasaría, no aguantaría el tiempo. Porque la siguiente sí que tendría más representaciones, que son Dumbo y Bambi. Así que nada, esa es mi opinión de esto. Así que nada, chicos, esta es mi opinión de este dragón chiflado, ¿vale? Y nada, nos veremos en la próxima con la próxima reseña de Disney, de estas películas. Hasta luego.